Vamos la conciencia. Eh, O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se siente uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a ver. Hoy estamos a 25 de abril. Esto es el curso de Akasha y una teoría integral del todo. Y este es Daniel Gambús, esto es la rama Bhakti de la Sociedad Teosófica Española. Y estamos en el curso de Akasha y una teoría integral del todo. Y estamos viendo este capítulo 9, que es en sí todo un libro aparte, porque estamos comentando las estancias de cosmogénesis. Hoy empezaremos la tercera estancia y veréis que haremos una crítica desde la visión metafísica del origen del universo, de la teoría física del Big Bang, y también de, hasta hablaremos del dogma de la Inmaculada Concepción. Y fijaros, pero esto será en el tercer verso, y veremos verso 1, 2 y 3, espero. O sea que os tendréis que quedar hasta el final para escuchar lo de la Inmaculada Concepción, ¿no? Desde la visión metafísica. Bueno, pues dejadme que me ponga al final. El último día estemos viendo el verso, o sea, la estancia 2 y la estancia 2 es ese estado que un buen símil es cuando es antes de la manifestación, la premanifestación, ¿no? Y un buen símil es cuando nos despertamos antes de ordenar a nuestros brazos que se estiren, que bostecemos, que las manos se vayan a los ojos, que restrieguen los ojos, etcétera. Simplemente el despertar, el darse cuenta que despertamos antes de mandar ninguna orden de movimiento a nuestro cuerpo, ¿no? Esto es un poco, este es un estado, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky, en lo resumen que da de las estancias de cosmogénesis, para esta estancia, la segunda, dice que describe una etapa que para la inteligencia occidental viene a ser casi tan idéntica al estado referido en la primera estancia, o sea, anterior a la manifestación, que es muy difícil explicarlo, ¿no? Que requeriría un tratado por sí mismo. Y entonces dice, bueno, tenéis que dejar de lado el cerebro físico e intentar despertar estas facultades internas de intuición para entrenar la mente ¿eh? a esta comprensión metafísica, espiritual, más allá de la comprensión física, ¿no? Y bueno, como sabéis, creo que es lo que estáis viendo en la pantalla, siempre os aconsejo pues sacar ese apunte de esos conceptos nuevos que en cada nuevo verso de la estancia correspondiente pues se van introduciendo, ¿no? Algunas veces son repetitivos, como
el verso uno, ¿no? La última vibración, el brote del loto. Ya he hablado en estancia anterior, en la estancia segunda, en que verso era, en el verso 3 ya hablaba de la madre loto. Ahora hablará del brote del loto, utilizando esta metáfora también. Vuelve a hablar de las tinieblas, aguas de vida. Y en el tercer verso nos hablará del huevo virgen, el rayo solitario, el huevo del mundo. ¿Eh? Y son todo conceptos, son analogías, son metáforas, porque ya hemos dicho una y cien veces que nuestro lenguaje pues es muy limitado a las cosas concretas. Sí que tenemos un lenguaje abstracto, pero no llega a la sutileza que requiere el conocimiento que la doctrina secreta intenta transmitir. Entonces, estas estancias, la idea que hay detrás de estas estancias no es la de establecer una cierta filosofía, sino la de despertar, ¿no? Estas intuiciones en nuestras mentes que nos lleven a despertar a su vez unas facultades que muy raramente son estimuladas, ¿no? En la vida normal, en la vida corriente, en la vida material, no son estimuladas, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que entender la doctrina secreta como una lectura que nos da la oportunidad de poner nuestra mente en una práctica espiritual de ciertos conceptos abstractos, ¿no? Que muy raramente son ofrecidos por nuestras vidas cotidianas. ¿Eh? Vale, esto sirva de... em, y una vez dicho esto, pues nos vamos a la lámina. Qué barbaridad, qué número. 522. Sí, voy a poner vista completa. Vale. Entonces, quizá una puntualización, y creo que ya lo dije una vez, pero aquí sucede y es importante. Elena Blavatsky dejó indicado que cuando la palabra cosmos se refiere a todo el universo, que lo escribiría con K. Y cuando se refiere al sistema solar, o más concretamente la cadena planetaria Tierra, utilizaría la C para escribir cosmos. ¿Eh? Y esto era la intención de distinguir cuando se refería al universo o al sistema solar o la Tierra. ¿Eh? Bueno, lo que sucedió es que los transcriptores de la doctrina secreta no lo tuvieron siempre en cuenta y no nos podemos fiar de esta nomenclatura. ¿Eh? Ella misma comenta esta fe de rata, con lo que no nos, definitiva, bueno, no nos podemos fiar mucho y tenemos que siempre entender en el contexto en el que se dice cada estancia y cada verso en concreto. Sin ir más lejos, la estancia que vamos que empezar a ver hoy, la tercera, habla más del sistema solar que no del universo. Con lo que sería más propio que haber utilizado la C, aunque ahora alguna K creo que aparece. Bueno, pero tengamos presente que es a partir de la estancia 6 la que se refiere solamente al sistema solar. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, la estancia 3 de la doctrina secreta describe, de hecho, el despertar, ¿no? del cosmos, y lo veis que lo pone con K, en el título de la estancia 3, aquí. Aunque luego, repito, se refiere, aunque aquí se refiere, creo yo, en el título al universo, luego en los distintos versos mm, parece evidente que tiene más en mente el sistema solar, ¿no? Bueno, eh, el despertar del universo a la vida después del pralaya, ¿no? Entonces, también se refiere esta estancia a cómo surgen las mónadas, ¿no? de este estado de absorción en el seno de uno. Entonces, y esta etapa es la primera y la superior, ¿no? En la formación de los mundos, ¿no? Entonces, el término mónada, ya sabéis, las chispas divinas, ¿no? Que se van desprendiendo de esta unidad, pueden aplicarse lo mismo al universo que al vasto sistema solar, que a la cadena, a una cadena planetaria concreta y al átomo más diminuto, ¿no? Y si se
lo primero es que si se trata de un proceso de redespertar, nos está diciendo que es un proceso cíclico. Esto es muy importante. Entonces estas mónadas, que son las chispas divinas, se despiertan de nuevo, porque es un redespertar de su estado de unidad, que estaban durante el pralaya. Entonces, lo que está describiendo, de hecho, es un proceso de diferenciación. ¿Eh? Estas mónadas estaban ya activas en el universo, o Manvantara, anterior, ¿no? Y ahora vuelven a despertar después de este pralaya en un nuevo Manvantara, en un nuevo universo. ¿Eh? Entonces, es muy importante tener presente que cuando Lena Blavatsky se refiere a mónada, ella especifica que esta mónada es un término general, ¿no? Que se refiere a la chispa divina en cualquier plano de existencia. ¿Eh? Bien sea un átomo, bien sea seres humanos o seres celestiales. O sea, volvemos a la idea esta del patrón que se repite. ¿Eh? El patrón que es general y luego pues se va repitiendo en cada sistema, en cada plano de existencia en el que nos hallemos. Vale, entonces voy a leer ahora de corrida estas tres primeros versos, que vamos a ver si podemos comentarlos los tres hoy. Y si no, no pasa nada. Continuaremos el próximo día. Primer verso dice, la última vibración, aquí, primer verso, la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha de dentro a fuera, como bueno, aquí pone botón, el brote del loto. Creo que es más, hay otras traducciones, ahora no tengo presente el original en inglés, pero parece más correcto brote del loto. Bueno, segundo verso. Cunde la vibración y su veloz ala toca al universo entero y al germen que mora en las tinieblas. Tinieblas que alientan sobre las dormidas aguas de la vida. Las tinieblas, tercer verso, irradian la luz y la luz emite un rayo solitario en las aguas, dentro del abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen. El rayo hace estremecer al huevo eterno y desprende el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Vale. Hay hasta 12, creo que son, sí, 12 versos. Los iremos viendo en los sucesivos días, ya a partir de mayo. De acuerdo. Entonces, aquí están. Pasamos aquí. Entonces, nos concentramos pues en el primer verso. El primer verso dice, recordamos otra vez, la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha de dentro a fuera, como el brote del loto. Me gusta más brote, ¿eh? No sé de este botón de dónde ha salido, pero creo que lo correcto es brote. Bueno, entonces, perdón, me he ido demasiado rápido. Vale. Entonces, como sabéis, de los comentarios que siguen a cada verso voy extrayendo algunos párrafos que me parece que apuntan a lo esencial de cada una de las partes del verso, ¿no? Y ahora estamos comentando la primera parte del verso, que es la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. Y leo lo que comenta Elena Blavatsky. Como siempre, recuerdo que en letras itálicas es el texto original de la doctrina secreta. Dice, la última vibración de la séptima eternidad estaba preordenada, no por ningún dios en particular, sino que tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable, de los grandes periodos de actividad y de reposo,
llamados de un modo tan gráfico y al mismo tiempo tan poético los días y noches de Brahma. Bueno, aquí nos está diciendo todo un curso de teosofía, de teología, incluso diría. Bueno, lo primero, diría yo, que es recordar que eternidad aquí se refiere a un eón, o una edad, o un periodo. ¿Eh? De la misma manera que el periodo de actividad de un universo dura 7 eternidades. ¿Eh? Igualmente podríamos decir que el periodo de inactividad, o sea, el pralaya, también dura 7 eternidades, porque el mundo es simétrico. Entonces, claro, esto contrasta mucho con la idea judio-cristiana que hemos aprendido los que, al menos los de mi generación, teníamos la clase de religión, ¿no? Que era lo mismo que decir catolicismo, y si te descuidas, nacionalcatolicismo. ¿Eh? Hoy en día ya no es así. Quizá esto le sonará un poco a chino, ¿no? Pero a los niños de hoy, o a la gente joven. Pero la gente a partir de una cierta edad, pues esta idea judio-cristiana de la creación del universo nos suena muy familiar, ¿no? Y es que hay un Dios que ha tenido la voluntad de crear este universo y dijo, como sujeto de la acción, que iba a ordenar con su palabra, que su palabra era igual a acción, que haya luz, ¿no? Y hubo luz, ¿no? José, que sigas levantado la mano, ¿no? Creo. Adelante. No sé si estás en mudo. Sí, ya, 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 ya. Vale, sí, sí, di. Por lo menos en el lado de acá, decimos cuando empieza a formarse la flor, pero todavía está totalmente cerrada, que es un botón. Sí. Ah, Y cuando botón. se Ah, vale, abre, vale. y Pues, cuando se abre, mm. ya es la flor abierta. Pues entonces es correcto. No, no, es que nunca lo había oído, lo de botón, y digo, me Sí, suena más brote, pero bueno, sí, entonces por lo está menos correcto. en mi tierra se utilizaba eso, sí. Aquí también en También, castellano es botón, cuando botón. está en esa fase. Sí. Sí. Perdone Bien. la interrupción. Bueno, no, no, está bien, está bien. Pensaba que ibas a decirme algo de cómo, de que en la Cuba revolucionaria nos enseñaba el catolicismo. Algo así. Bueno, entonces, Elena Blavatsky dice que no hay una entidad consciente comparable a lo que se llama Dios, ¿no? Que haya creado el universo. Y esto es muy importante, porque tenemos ese reflejo, ¿no? Ese hábito de entenderlo así, ¿no? Y se habla de Dios y Dios, y oigo mucha gente que dice Dios aquí, Dios allá, en la teosofía. Y a veces me pregunto, ¿qué concepto de Dios tiene cuando dicen Dios, cuando utilizan la palabra Dios, ¿no? Con mayúscula. Entonces, ella lo que dice que estos periodos de actividad e inactividad es parte de la esencia de una ley universal, ¿no? O sea, una ley secreta que siempre está operando, bien sea cuando el universo está en periodo de actividad, o sea, en el Manvantara, o bien cuando esto está en periodo de descanso, Pralaya, y no necesita de un señor detrás que diga ley, hágase, y la ley se hizo, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Elena Blavatsky, esto es muy importante, de forma natural y sin necesidad de intervención de una entidad ¿eh? Sobrenatural, nos está diciendo que hay un balanceo de un periodo de actividad a uno de inactividad. Y no hay un sujeto detrás que lo ordene en sí. No hace falta la existencia de esta entidad consciente que lo ordene, de la manera que nos lo presenta Elena Blavatsky aquí. ¿Eh? Entonces, el cambio forma parte del universo. Y hay esta ley cíclica, ¿no? Que forma parte de la esencia del universo y que lo vimos cuando comentamos las proposiciones del premio ya, ¿no? O sea que ya estamos familiarizados con esto. Entonces, no puede haber una entidad que determine esta ley del cambio. ¿Por qué? Es muy sencillo, es que entraríamos en contradicción, puesto que implicaría que sería una entidad separada de dicha ley. Por un lado está la entidad y por otro lado está la ley, ¿no? Pero esta ley es la entidad. O sea, no puede estar separado, es la ley. Entonces, esta ley cíclica siempre ha estado, siempre está y siempre estará operando. ¿Eh? Entonces, según la filosofía
esotérica, la esencia de esta ley, ¿qué es? La unidad. Y tiene una cualidad fundamental. ¿Cuál es? La deseidad. ¿Os acordáis? Entonces, la realidad absoluta tiene la cualidad, o esta unidad, tiene la cualidad esencial de proveer atributos, pero el primer atributo que provee, con dos es, provee, es el de la seidad. Pero no es una entidad particular separada de la creación y de sus leyes físicas y metafísicas. Muy importante, una gran diferencia del concepto, llamémoslo de lo divino, de la realidad absoluta, respecto al teísmo, al Dios judío-cristiano. Esto es una característica muy, muy distinguida de cómo entiende esta realidad absoluta la teosofía. ¿eh? Bueno, la idea es que los periodos de descanso son como los días y noches de Brahma, ¿no? Como dice por aquí, donde lo pone días y noches de Brahma, ¿no? O de Brahma, perdón. En hinduismo, Brahma es un dios, con minúscula, pero también puede ser interpretado como todo el cosmos, con K, o sea, el universo. Obviamente, las noches serán pues, los periodos de Pralaya y los días pues, serán los periodos de Manvantara, ¿no? Entonces, bueno, seguimos adelante y ahora entramos en el botón del loto, ¿no? Ahora entramos al botón del loto. Ahora sí. Vale, mira, aquí he puesto brote, pero bueno, que cada uno, el que más le guste de los dos. Entonces, comentamos la parte de la estancia que dice la madre se hincha y se ensancha de dentro a fuera como el botón del loto. O sea, la segunda parte de este primer verso. Entonces, la idea principal que aquí nos quiere transmitir Elena Blavatsky, la idea es de que la yema de una flor de loto se hincha y se expande, ¿no? Y esto es una metáfora, pero es una metáfora con una intención muy concreta, que indica que la expansión se despliega. ¿eh? No se trata de la expresión de como, por ejemplo, cuando hinchamos un globo, que se va haciendo grande, grande y va ocupando espacio y se estira, ¿no? Más bien se trata de una expansión en despliego o desdoblamiento, se desdobla, ¿no? Y, y Elena Blavatsky da una explicación, y aquí es donde entra el brote del loto, el botón del loto, y dice, la expansión de dentro a fuera de la madre, llamada por otra parte las aguas del espacio, la matriz universal, etc., no se refiere a la expansión de un pequeño centro o foco, sino que significa el desenvolvimiento de la subjetividad sin límites hacia una objetividad, asimismo ilimitada, sin referencia a magnitud, limitación o área. Bueno, esto otra vez nos está diciendo mucho y es aquí donde entra en la crítica, bueno, sin saberlo, porque, porque la teoría me refiero a la teoría del Big Bang, porque este vino pues casi 100 años más tarde, ¿no? Que cuando escribió la doctrina secreta, al menos 80 años, ¿no? Bueno, primero de todo recordar que la madre, ¿no? Es esta madre aquí se refiere, claro, al principio femenino de la naturaleza, el principio que dará lugar a la materia en sus diferentes estados, ¿no? Entonces, refiriéndonos a la física moderna, la visión que tiene es que el universo se está expandiendo como una consecuencia de una descomunal explosión cósmica, ¿no? A partir de un punto que era el universo al principio, el famoso Big Bang. Estuvimos comentando en algunas de las charlas, estuvimos hablando del Big Bang, etc. Bueno, esta visión no es la de la metafísica esotérica. Esto que quede claro. No es el Big Bang de la ciencia moderna, no es la visión de la metafísica esotérica. Por supuesto, estamos hablando de planos muy superiores. Planos superiores, queremos decir estados de conciencia superiores al plano físico.
¿eh? Recuerdo que el plano físico es el último plano que se ha diferenciado, el más bajo, que sepamos. Puede que la expansión de lo manifestado en los planos más elevados se refleje en el plano más bajo, nuestro plano físico, como una expansión del universo físico. Puede. Pero lo que Elena Blavatsky afirma es que el universo siempre es infinito. Todo ello está en contra de la suposición de que el universo parte de un punto en el cual toda la materia y energía que forma el universo conocido en la actualidad se concentraba en una densidad fabulosa, ahí todo medio como en una cabeza de alfiler, ¿no? Y ¡boom! Explotó todo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esta estancia en concreto y otras es que es justo lo contrario, que la expansión de la que habla las estancias es una expansión figurativa, en el sentido de que es como lo inmanifestado se abre como una flor a su aspecto manifestado. Entonces, fijaros que se refiere a una materia invisible que se vuelve visible, al menos visible a nuestros sentidos físicos y a la capacidad de percepciones que tenemos. Entonces, este material invisible para nosotros, de los planos más elevados, será visible a los seres celestiales que moren en esos planos más elevados, ¿no? Pero, según la metafísica oculta, esta expansión es un cambio de condición. Es otra cosa distinta. Un cambio de condición, ¿eh? Y vamos a ver cómo ella trata este cambio de condición, ¿eh? Fijaros, el siguiente texto, el primero de aquí, dice, la substancia, siempre invisible e inmaterial para nosotros, presente en la eternidad, proyectó su sombra periódica desde su propio plano en el regazo de Maya. ¿Eh? Proyectó su sombra periódica, que sucede periódicamente, el que proyecte su sombra, o sea, la manifestación, desde su propio plano, del plano de la unidad, en el regazo, en la pared de Maya, ¿eh? Porque este juego de sombras, claro, nos recuerda el mito de la cueva de Platón, ¿no? Acordaros que ahí lo que dice Platón es que es una alegoría de esas sombras, son sombras de lo real, ¿no? Sí, Clarisa, creo que quieres comentar alguna cosa, ¿verdad? Sí, a ver, es que el regazo de Maya es todo el espacio, Mm, no es un lugar, no es un punto, no es una cosa circunscrita, reducida, no, es sí. todo el espacio. Lo proyecta desde los planos más sutiles Mm, y se va densificando por gradaciones, lo que forman los subplanos y los planos hasta llegar al físico. Y su sombra, porque, claro, cuando aparece en el plano físico es muy distinto de lo que es su naturaleza esencial. Y por exacto. eso es llamado Maya. Mm, ujú. Pero Maya es todo lo que aparece en todo el espacio infinito. Sí, sí. Y en los distintos planos, claro. Ujú, sí, sí. Sí, sí, así es. Bueno, es parecido, pero no Sí, exactamente a ver, análogo, ¿eh? es porque aquí hay Ujú, frases que son muy poéticas, claro. pero a la vez que son poéticas están diciendo mucho. Mm. Sí, sí, efectivamente. En ello estamos. Sí. Pues nada, todo lo que no, todo el mucho que yo no vea, por favor, levantad la mano y aportadlo. Gracias. Y aquí, por ejemplo, pues los compañeros, ya que lo Mm, propones, ¿no? Que mm. dices, bueno, pues que los compañeros, si tienen algo que decir acerca de la idea que tienen o no tienen del Big Bang, pues que también hablen o que Mm. callen para siempre, como se dice usualmente, Sí, sí, claro. pero que puedan decir si les parece. En todo momento. Ya veis que a la que alguien levanta la mano, acabo la frase o el párrafo de lo que estoy diciendo y doy la... Sí, gracias, Sí, por, gracias. por supuesto. Faltaría más. Bueno, está entonces este segundo texto que también he extraído de este comentario, de esta parte, de la segunda parte del primer verso.
el que también, de nuevo, es un concepto muy parecido al de Platón, ¿no? Salvando las diferencias, ¿no? Todo esto, leo ahora aquí, estoy aquí, todo esto, ¿no? Según enseña la ciencia oculta, es tan solo la reflexión temporal, la sombra del ideal eterno y prototípico en el pensamiento divino. El mundo de las ideas, el ideal eterno, y el mundo de las realidades imperfectas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco del Big Bang y bueno, hago eco de lo que acaba de decir Clarissa. Si tenéis otra visión del Big Bang, decirlo. Vamos a ver un poco esto ahora. Muchas maneras distintas de explicar lo que vemos en el universo desde un punto de vista científico, ¿no? Y la más conocida es la del bebé, el Big Bang, ¿no? Pero, y es reconocido, hay varias inconsistencias en esta teoría, ¿no? Y los astrofísicos hacen modificaciones que son muchas veces difíciles de comprender para hacerse una idea de lo que pasó en ese primer momento del universo, que además ninguno estaba allí, con lo que todos son teorías que en definitiva lo que tienen que hacer es explicar bien la situación actual del universo físico para que sean creíbles, ¿no? Si no, no sirve. Bueno. La ciencia no tiene del todo claro lo que en realidad pasó en el momento de la creación del universo, ¿eh? Bueno, y los próximos versos hablarán de algo que será un problema para la ciencia tal como lo entiende el Big Bang, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico, el universo se está expandiendo, esto ya lo sabemos. Einstein lo vio en su ecuación de la teoría de la relatividad general, pero dijo que eso no era posible y le metió esa constante cósmica y luego cuando Hubble, el astrónomo, vio pues, que efectivamente el universo se está alejando uno de otros, ¿no? Pues que rectificó, ¿no? Pero bueno, Mm, ya en el capítulo, en uno de los capítulos que ya vimos en su día, la elegancia del universo según la astrofísica y la teosofía, ya se presentaron la teoría de los branas, que es una derivada de la teoría de las supercuerdas. En un verso de la estancia uno lo recordamos un poco. Y esta teoría de los branas, que ya no me entretengo porque la vimos en su día, parece estar más sintonizada con lo que parece desprenderse los versos que siguen a continuación de este. Entonces, mm, esta teoría acerca del origen del universo, junto con otras teorías alternativas de la ciencia, que ya veremos en su día, porque estoy preparando una modificación del capítulo siguiente que os quiero enviar el texto, le he cambiado un poco el nombre y se va a llamar Desconstrucción del Bang y premoniciones científicas en la teosofía, distintas teorías acerca del origen del sistema solar, del núcleo del Sol, del origen del universo y que hoy la ciencia toma por bueno lo que intuitivamente ya decía Lena Blavatsky y que en su tiempo la tomaban por loca, por decir esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo presentaré en su día. Hoy es un avance, ¿no? Un tráiler es esto. Bueno, entonces lo que sí voy a hacer ahora es insertar unas citas de conceptos erróneos sobre el Big Bang, que es un extracto de un artículo de un astrofísico divulgador muy bueno que se llama Ethan Siegel. Aquí lo tenéis, astrofísico y divulgador, ¿eh? Y esto un paper que se publicó en octubre del 24, ¿eh? Y es muy interesante, ¿no? Porque es que parece extraído casi de la doctrina secreta, ¿no? Vais a ver. Y es un astrofísico, ¿no? Y divulgador científico. Entonces dice, voy a leer poco a poquito y me voy a entretener en comentando algunos de los textos resaltados en amarillo, ¿no? Hay muchos conceptos erróneos en lo que respecta al Big Bang. Mucha gente lo ve como una explosión. Mucha gente cree que tuvo un punto de origen particular en el espacio, ¿no? Como la cabeza de un alfiler, incluso dicen, ¿no? Y ahí estaba concentrado toda la energía y toda la materia que ahora ocupa todo el universo, ¿no? Mucha gente lo confunde con la noción de una singularidad
o el nacimiento del espacio y el tiempo en sí. Todas estas nociones son incorrectas. Pues sí, diríamos los ocultistas, ¿no? Correcto. El Big Bang no fue una explosión en absoluto. Más bien, la idea se basa en el concepto de expansión y en el hecho de que el espacio en sí no permanece estático, sino que se ve obligado a expandirse o contraerse en función de la materia y la energía que se distribuyen en él. El universo se expande y eso significa que la distancia entre dos puntos arbitrarios cualesquiera en el espacio aumentan o se alargan con el tiempo, incluso si los objetos dentro de ese espacio no se mueven en absoluto en relación con el espacio que habitan. A ver, pues entendámonos. Tenemos dos puntos. Estoy yo y a una distancia está otra persona. Y esa distancia en el momento actual es de 1 metro. Entonces, imaginaros que ahora movemos a cámara rápida la expansión del universo y se ha doblado la distancia respecto al momento en que yo dije que estaba a 1 metro de distancia de esta otra persona. Claro, como que todo se ha expandido, para mí esa otra persona sigue estando a 1 metro. Pero si lo comparo con el metro de hace un instante atrás, cuando el universo estaba más contraído, pues digo, no, respecto a ese momento en cuando yo he dicho por primera vez que estaba a 1 metro, ahora son 2 metros de esos. Claro, pero si todo se expande a la vez, pues no lo notas. Y entonces dices, bueno, entonces también nos hacemos más grandes, ¿no? Porque los átomos dentro nuevos se expanden. No, no es verdad eso. ¿Por qué? Porque acordaros que una de las 4 fuerzas que rigen el universo era había la gravedad, la electromagnética y las fuerzas fuertes y las fuerzas débiles. Las fuerzas fuertes son las que mantienen el átomo unido. Y esas fuerzas son muy superiores a la fuerza de expansión del universo, con lo cual los átomos no es que nos hinchemos nosotros también, seguimos con la misma, forma del cuerpo, no se expande el cuerpo, lo que se expande son las distancias. ¿Eh? Esto es es un error muy frecuente este. No es así. Los átomos permanecen, no se hinchan también. ¿Eh? Bueno, entonces sigue el Big Bang. Ah, José, querías decir algo. Sí, pongo aquí. Sí, quizás Sí. esto esté relacionado con que al principio pensaron en el Big Bang y como que se iba expandiendo toda la materia. Mm, Después llegaron un momento en que dijeron que ya iba frenándose, que se iba, parece como que acabando el espacio y ya no se expandía a la misma velocidad. Pero ahora con el nuevo observatorio mm. dicen que no, que en realidad no es así. Al contrario, va a una velocidad mayor Eh, la expansión y por lo tanto como que se Acelerada, van dicen, sí. separando más Eh, eh, sí, los sí. cuerpos uno del otro. Ujú. Así es. Pero claro, si todo se expande, el patrón del metro también se expande, ¿no? En este sentido, no lo notamos, ¿no? Lo que, lo que no se expande es la materia. O sea, ahora si yo mido 1,76 y la expansión se ha doblado, no quiere decir que ahora mido 1,76 por 2, ¿no? O sea, 3,52 metros de los de antes, ¿no? Esto es lo que quiero decir, ¿eh? Sí. Pero es como tú dices, efectivamente. Bien, si no hay más, el Big Bang, estoy aquí, no ocurrió en un lugar en particular, sino en un momento particular de nuestro pasado. Esto es muy importante. Hace 13.800 millones de años, para ser precisos. Entonces, ¿dónde ocurrió el Big Bang? La respuesta a esta pregunta, al menos hasta donde podemos saber
la olla que está hirviendo, ¿no? No lo podemos ver desde fuera, ¿no? Está el Big Bang en todas partes a la vez. Fijaros, en todas partes a la vez. Está tocando de pleno lo que dice la doctrina secreta. Por eso, cuando miramos más lejos, a objetos que se encuentran a grandes distancias cósmicas, vemos esos objetos como eran en el pasado, más cerca del momento del Big Bang. O sea, si el, esas cosas que pasaron a la vez a distancias muy grandes, la luz que nos trae la información del horizonte histórico de lo que pasó en ese momento nos llega más tarde, porque la luz solo viaja, entre comillas lo de solo, a 300.000 kilómetros por segundo, no es instantánea. Con lo cual, los eventos pasados en cascada nos van llegando progresivamente al planeta Tierra para poderlos observar. ¿Eh? Pero son cosas que pasaron todas a la vez. ¿Eh? Entonces, la idea de una singularidad, aquí estoy ahora, está obsoleta. El Big Bang no comenzó a partir de una singularidad, sino que surgió de un estado anterior, en el que no eran la materia y la radiación, o sea, materia y energía, las que dominaban el contenido energético del universo, sino la energía que estaba entretejida en la estructura del espacio mismo. Esto corresponde a un periodo de inflación cósmica que precede, establece y cuando termina da lugar al Big Bang. O sea, que el origen hay un tiempo anterior al tiempo cero, al primer instante del tiempo cero del Big Bang. ¿Eh? Esto es que realmente es impresionante este texto porque toca de lleno lo que, bueno, ahora lo vamos a ver también con un poquito más. Perdón, vamos ahí. Sí, dime, ¿alguna cosa querías decir? Clarisa, sí. Sí, esto corresponde a un periodo de emanación cósmica. Sí. H.P. Blavatsky utiliza la palabra emanación Ujú, porque emana desde ujú, los planos superiores hacia el plano físico de una manera graduada. ujú, Una emanación cósmica, lo que llegó al plano físico. ujú, Desde mi punto de vista o percepción, no se está alejando. Veamos. La Tierra gira sobre sí misma y gira alrededor del Sol. ujú, Todo el universo solar gira sobre sí mismo y gira en un brazo de la galaxia. ujú, La galaxia gira sobre sí misma y se desplaza en el espacio, igual que todos los cuerpos. Luego ujú, los otros cuerpos, las otras galaxias, también se están moviendo en el espacio. ujú, Esos cuerpos que están tan lejanos, por lo tanto, cuando un astrofísico con las mediciones que hacen dicen que reciben la luz desde hace tantos millones de años, es lógico que perciban que en aquel entonces no estaban en el mismo sitio que está ahora, ujú, porque todo se está moviendo en el espacio infinito. El espacio es infinito y ujú, todo lo que se mueve dentro del espacio infinito. Así ujú, que esto tiene su complejidad, por supuesto que sí, pero claro, aquí a cada palabra tenemos que ver de qué nos está hablando, qué realmente, qué dice o qué quiere decir, porque la palabra inflación aquí confunde. ujú, No se infla nada. Cuando dice la madre se hincha de adentro afuera, ujú, significa que la madre empieza adentro, que es en los planos más elevados, los más sutiles, los más espirituales, que es adentro, eso es adentro, y ujú, va
densificándose de grado en grado, de plano en plano, hasta afuera, porque afuera se considera lo que podemos percibir nosotros, el plano físico. Esto es lo más afuera que podemos percibir. Así Sí, que sí, la madre se hincha de adentro afuera. sí. Esto lo Es vamos una a ver. frase poética también, ahí tenemos Mm, otra vez una frase poética, pero que la hemos de entender desde el punto posiblemente el más metafísico, que seamos capaces de observar con nuestras capacidades actuales, que seguramente que carecen mucho todavía mm, de lo que han de llegar a desarrollarse. ujú. Sí, de hecho ella ahora en el segundo verso ataca más en profundidad este tema, incluso pone una palabra clave, entre paréntesis, simultáneo, ¿no? Simultaneidad, ¿no? Ajá, Muy curioso. Oye, y lo vamos a profundizar en esto que ahora nos comentas y que es así, desde luego. vale, Sí, gracias. sí, no a ti, a ti. Efectivamente. Bueno, antes quería decir que un último comentario de esta segunda parte, del primer verso, dice, Foad ejecuta los mandatos de los Manus, o sea, los Diana Choans, y hace que los prototipos ideales, esa ideación cósmica, ¿no? se expandan de dentro afuera, ¿no? Otra vez, del dentro afuera, ¿no? Esto es, que pasen de modo gradual en una escala descendente por todos los planos. Ajá, eso es lo Desde, que estábamos diciendo, sí. exactamente, sí, sí. Desde el noumenal, o sea, desde la causa primera hasta el fenomenal, ¿no? Hasta la Más manifestación inferior, más el inferior, ¿no? físico. Exacto. Para florecer, por último, en plena objetividad, en el mundo de los objetos, en el mundo manifestado Físico, nuestro, ¿no? La cumbre de la ilusión o la materia en su estado más grosero. el físico. Exacto. Comentando. Bueno, Elena Blasky está explicando aquí es que lo que significa este particular expansión de dentro hacia afuera, ¿no? Sí, Y recuerda que este nómeno es la causa y fenómeno es el efecto. Nómeno es la causa y fenómeno es el efecto, sí, ¿no? Y ahora vamos al verso 2 que sigue, que introduce esta palabra curiosa que es la simultaneidad, ¿no? Que lo pone aquí entre paréntesis, ¿no? Además lo añadió, ¿no? Digo, para que quede claro, ¿no? Y leo, cuando el segundo verso de la tercera estancia. Cunde la vibración y su veloz ala toca simultáneamente el universo entero. Toca simultáneamente el universo entero, o sea, todo a la vez. ¿Eh? todo el Y espacio. Toca exacto, simultáneamente todo el espacio entero. sí. Y al germen que mora en las tinieblas. Tinieblas que respiran, se mueven, pone entre paréntesis, sobre las dormidas aguas de la vida. Bueno, entonces, repito, curiosamente, Elena Blavatsky insertó pues la palabra simultáneamente, ¿no? A la vibración que se expande por todo el universo, ¿no? Entonces, lo primero es que este pasaje niega la idea de una expansión que se inicia en un punto. Sí, O sea, recordando lo que he leído antes de la astrofísica, ¿no? Y que poco a poco se expande al resto del universo aumentando en tamaño. No, como un globo que se hincha. No. no, Entonces, la materia precósmica que rellena todo el universo es el espacio, puesto que hay que recordar que la sustancia primordial y el espacio son una y la misma cosa. Entonces, la idea es que el espacio es infinito ujú, y que está llena de esta sustancia precósmica. ujú. Entonces, si hablamos de este instante en que se activa todo el universo, lo que sucedería es que esta sustancia precósmica de repente, ¡pum!, aparece. Se manifiesta toda a la vez. Y además se manifiesta como materia. Primero como la más sutil materia, claro, y luego en cascada cada vez materia menos sutil, ¿no? Esta materia más sutil, la primera, la que emana del estado de unidad, ¿no? Está también formada por átomos, ¿eh? Pero son átomos primordiales, los más sutiles e indivisibles, ¿no?
Creo que me seguís, ¿no? Así tenemos infinita sustancia precósmica ocupando todo el infinito espacio, ¿no? Y de repente toda la materia más sutil, ¡pumba! Y esta materia más sutil aparece, eso, simultáneamente, ¿no? A todo lo largo y a lo ancho del espacio infinito, a la vez. Ujú, Entonces, correcto. la última vibración de las 7 eternidades, de alguna forma, cambia la sustancia precósmica, esa última vibración, ¿no? Y la convierte en materia cósmica, diferenciada o indiferenciada. A ver, ¿quién se atreve en ese primer instante? Primero es indiferenciada, pero Correcto, luego empieza la diferenciación. Es muy eso es, gradual, eso es. muy lento y ese proceso tiene Así es, duración de eones en plural. eh, Eones, no un eón, así es. sino eones en plural. Así es, así es. Entonces, efectivamente. Entonces, esta materia más sutil y primera tiene en su seno el germen. ¿Eh? Ahora vamos a entrar un poco en lo que dice ahí del germen. ¿Eh? Entonces, el germen, ¿qué quiere decir? El germen es la fuente de la vida, ¿no? Y de la inteligencia y de la materia, ¿no? Que son activadas cuando la vibración, la ala de la vibración lo toca simultáneamente a toda esa materia precósmica a la vez. ¿Eh? Entonces, a ver, toda esta nomenclatura que hemos nombrado hasta ahora, que si el rayo, que si la vibración, que si la sustancia precósmica, que si el germen, etcétera, todo ello no hay que olvidar que todos son aspectos distintos de un mismo principio. ¿Eh? Pero cuando tenemos que describir el proceso, parece, ¿no?, como si fueran principios separados uno de otros, pero no es el caso. Así que no tenemos que olvidar que todos estos aspectos surgen de una y de la misma unidad, siempre. Siempre tenemos que tener presente la unidad. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa aquí o leemos el texto que he extraído de comentando la segunda parte. Las tinieblas que respiran se mueven sobre las dormidas aguas de vida. ¿Está claro esto hasta aquí? Porque esto es muy importante, esto es fundamental en el cosmogénesis, ¿eh? Y como veis, difiere del concepto clásico del Big Bang. ¿Eh? Va. Tinieblas es el espacio. Mm, Todo el espacio antes de que se mueva absolutamente nada. ujú, Antes de que empiece nada. ujú, Cuando empieza es lo que se llama la aurora de la manifestación. ujú, Pero esas tinieblas que respiran se mueven sobre las dormidas aguas de la vida con mayúscula, ujú, se mueven en el espacio, respiran, se mueven, porque esto es aquello que hace aquella referencia del latir del cosmos, del latir del universo, antes de la diferenciación. Dice que hay un movimiento absoluto. ujú, No es un movimiento diferente una cosa de otra porque no hay diferenciación, ujú. sino que es una especie de latencia. Y Ajá. digo una especie de latencia con el atrevimiento de poner esas palabras porque es indefinible. Pero Mm, hay movimiento. sí. No como lo conocemos nosotros, pero hay movimiento. Ujú, Y esas dormidas aguas de la vida son el propio espacio. ujú. Sí, sí, es así, es así. Y es lo que ahora explica la Elena Blavatsky en este texto que he extraído, que dice, estoy leyendo esto de aquí ahora. Ah, él sí, perdón, sí, sí, adelante. Podría preguntarles a ustedes dos si ese movimiento se puede llamar vibración. El movimiento, bueno, a ver, claro, la vida es vibración, ¿no? Entonces, todo movimiento en el universo y en el estado de unidad en el pralaya es Sí, vibración, ¿no? es Sí, sí. vibración, ¿no? Mm, En esa etapa yo no me atrevería a decir qué clase de vibración, no mm, sabemos, no en esa sabemos. Clase no, etapa, pero que es hablando de esa vibración. etapa. ¿Que hay Sí, un Claro. movimiento? por- Sí, por- porque dice oscuridad, esto ¿no? está Ujú, afirmado en la propia ujú, doctrina secreta, que hay ujú, el movimiento, sí. Ah, es pero verdad.
que dice movimiento, sí. Bueno, toda palabra que se refiere a la oscuridad es muy osada, ¿no? Es que, a Sí, ver, si luego parece todo lo demás, Mm, todo, con todas las diferenciaciones, todos los nombres, todas las formas, todo lo que se conoce y lo muchísimo que no conocemos porque no mm, alcanzamos con nuestros sentidos, si luego aparece todo ello, significa que antes de su aparición todo estaba potencialmente, porque nada puede surgir donde no hay, nada puede surgir de la nada. Y esta vale, idea también la tenemos que tener muy clara. sí, muy clara. ujú. Sí. ¿Vale? Continuamos pues con esto. Voy a leer este párrafo que arroja un poco de luz, creo, a lo que estamos hablando ahora. Dice, la respiración de la oscuridad para Brahma, en terminología hindú, moviéndose por las dormidas aguas de la vida, se refiere a la materia primordial con el espíritu latente en ella. ¿Eh? Las aguas de la vida, o caos, el principio femenino en simbología, es el vacío, vacío para nuestra capacidad de visión mental, claro, en los cuales yace el espíritu latente y la materia. Vacío en el sentido de espacio, pero no espacio vacío, ya que la naturaleza abomina el vacío. Vale. Entonces, Aquí cuando habla de vacío hemos de entender que está hablando de vacío de cosas, porque no hay cosas todavía manifestadas. mm, sí, eso es. Pero no hay vacío porque el propio espacio es el plenum. Mm, sí. Bueno, entonces vamos a ver un poco estos términos. Primero habla de la respiración de la oscuridad, ¿no? Se refiere a la realidad absoluta, que en hinduismo recibe el nombre de Parabrahm, por ejemplo, lo pone ella misma en paréntesis, ¿no? Entonces habla de las dormidas aguas de la vida. Entonces se refiere a la materia primordial, como ya sabemos, y tiene con el latente espíritu en su seno, ¿no? Entonces, esta materia primordial es lo que hemos venido llamando sustancia precósmica, que tiene el espíritu latente dentro de suyo esperando esa vibración, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, espíritu latente y sustancia precósmica, son dos aspectos, son uno, ¿no? Puesto que son lo mismo, aunque nuestro entendimiento los muestre como dos aspectos diferenciados, ¿no? En este sentido hemos de tener presente las limitaciones de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, las aguas de la vida, o caos, es el principio femenino, ¿no? En la simbología que utiliza el ocultismo. Entonces, el espíritu es el principio masculino. Y las aguas de la vida o caos, la mujer cuando da luz rompe aguas, ¿no? Las aguas de vida o caos, ¿no? El principio femenino, ¿no? Evoca, ¿no? Entonces, estas aguas de la vida es el vacío en las cuales yace el espíritu y la materia. O sea, que no es un vacío que no es vacío, porque yace en él el espíritu y la materia. Entonces, cuando la diferenciación comienza, espíritu y materia aparecen como diferentes, pero en los primeros estadios de la manifestación, cuando emanan esos primeros estados, todavía espíritu y materia no se han diferenciado. ¿Eh? Entonces, la explicación de Elena Blavatsky sigue diciendo que el vacío es en el sentido de espacio, pero no de un espacio vacío. Entonces, para enfatizar esta aseveración, Elena Blavatsky inserta esta famosa cita de los griegos y que luego adoptaron los alquimistas, ¿no? La naturaleza abomina o aborrece el vacío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Elena Blavatsky utiliza el término vacío, quiere decir que no hay nada diferenciado en su seno. No hay nada diferenciado en su seno, pero prevalece la idea de que el espacio en sí mismo es substancia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Eh? Bueno, entonces, la respiración de la oscuridad moviéndose por las dormidas aguas de la vida, ¿no? Esto recuerda, sabéis que en el Génesis hay dos versiones, ¿no? La primera, tal como empieza el Génesis, hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? Pero hay una segunda versión, ¿no?
el espíritu se movía por volaba encima de las aguas, ¿no? Decía algo así, ¿no? Entonces, esta segunda versión del Génesis, en la cual se describe el espíritu de Yahvé planeando por encima de los abismos del universo, ¿no? Del caos, ¿no? Y ello evoca algo, ¿no? Evoca que los dos aspectos que estamos tratando, el espíritu y el vacío materia, son lo mismo, que lo masculino y lo femenino son lo mismo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a recapitular antes de ver el tercer verso. Entonces, el primer verso trata de la primera vibración excitando todo el universo y provoca que la materia primordial se hinche y se manifieste. Sucede todo simultáneamente. Esta vibración toca todo el universo a la vez, simultáneamente. Y esta vibración despierta el germen que tiene en su seno el espíritu latente. ¿Eh? Y entonces, pues después de esto, viene el tercer verso, que es el último que vamos a ver hoy, que dice: las tinieblas irradian la luz, y la luz emite un rayo solitario en las aguas. Solitario, atención, no hay un segundo rayo, rayo solitario en las aguas, dentro del abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen, nueva metáfora. El rayo hace estremecer al huevo eterno, símil de huevo virgen, y desprende el germen no eterno, que se condensa en el huevo del mundo. Huevo eterno, huevo del mundo, huevo no eterno. Bueno, entonces, recordemos que tinieblas es siempre un símbolo de lo absoluto. ¿Eh? Simplemente porque ambos términos están más allá de todo lo que podemos concebir, ¿no? Uno es símbolo es analogía del otro y viceversa. Entonces, lo que el verso describe es una radiación que tiene lugar en esta oscuridad, que en el verso recibe el nombre de luz. Fíjate, las tinieblas irradian luz. Esta luz, claro, es una luz tan sutil que para nosotros es oscuridad. No hay que olvidarse de esto, ¿no? Pero la podemos ver. Veremos cuando se manifieste en todo lo manifestado, planos de existencia abajo, ¿no? Entonces, esta luz emite un rayo solitario sobre el agua o sustancia primordial precósmica. ¿Eh? Vale, entonces, vamos a comentar esta primera parte. Las tinieblas irradian la luz y la luz emite un rayo solitario en las aguas dentro del abismo de la madre. ¿Eh? Y el texto que creo que explica muy bien esto es este, que veis aquí: el rayo solitario emitido en el abismo de la madre puede tomarse en el sentido del pensamiento divino o la inteligencia, impregnando al caos. Esto, sin embargo, tiene lugar en el plano de la abstracción metafísica, o más bien en El el más plano donde, elevado, el perdón, más elevado, al más elevado, el sí, sí, más elevado posible que podamos nosotros ni siquiera sospechar. efectivamente. O más bien en el plano donde lo que llamamos abstracción metafísica es una realidad. Bueno, entonces, Elena Blavatsky afirma aquí que el pensamiento divino ya está diferenciado. Entonces, el pensamiento divino es el logos manifestado, ¿no? Y ello irá sucediendo en cascada en todos los planos de la existencia. Y se está describiendo el primer paso de lo que va a desplegar. Muy importante este comentario. Entonces, esta interpretación es correcta ¿cómo lo diría? Sin embargo, la estancia 3 también puede enfocarse como la descripción que se refiere a lo que sucede en una etapa preliminar, lo que llamamos el primer logos, ¿no? Y el diagrama que veis allí lo ilustra, ¿no? En el que veis un círculo negro, que sería la oscuridad o la realidad absoluta. Luego, esa luz a la que se refiere el tercer verso, luz que es el logos no manifestado en la oscuridad. Luego, que emite ese rayo solitario, ¿no? El rayo del logos, ¿no? Que se proyecta en las aguas de la vida, o sea, en la sustancia primordial, ¿no? Ya sabéis que a veces me gusta poner estos esquemas porque queda así muy, muy bien en la memoria, ¿no?
en la memoria visual, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la tercera estancia? En el seno de la realidad absoluta, la oscuridad, aparece la luz. Un punto blanco resaltado en un círculo negro. Entonces, esta primera luz es el logos no manifestado. Esta luz no está manifestada todavía. Es como una abertura en el absoluto, a través de cuyo ámbito el rayo de logos puede surgir. Entonces, la luz se irradia en un solitario rayo. Solitario rayo es fuente a partir de la cual todo el universo será producido. Fijaros, toda la multiplicidad, toda la diversificación que vemos, todo lo que queremos tanto, que estamos tan apegados y que estamos tan acostumbrados, puede ser reducida a esta fuente original. Fijaros. Entonces, el énfasis de esta estancia es que se trata de un rayo solitario, ¿no? En hinduismo dicen uno sin ningún segundo. ¿No? Lo habréis oído hablar esto. Es uno sin ningún segundo. La idea detrás de esta cita es que no se trata de uno y luego viene otro uno y luego viene otro y viene otro y así va generando la multiplicidad. Se trata de un único uno, que es el todo. ¿No? Entonces, la estancia intenta decir lo mismo, que hay un rayo y que no habrá un segundo rayo, diferente del primer rayo. Es el único rayo que está detrás de todo lo que existe. Ya sabemos que este rayo, en un estadio más avanzado de la manifestación, se diferenciará en 7 rayos y que primero dará lugar al triángulo fundamental, que son 3 principios fundamentales, que son la fundación de la manifestación. Y lo hemos estado viendo, pues, en las estancias 1, versos 1, 3 y 6, y en la estancia 2, verso 5. Sí, podemos verlo un momento, esto. Simplemente para recordar, no para ir allí ahora a la estancia 1. Quiero decir, no para comentar. Estancia 1, más para atrás todavía. Aquí, verso 1. Uy, más para atrás. Sí. Sí. El primer verso. Bueno. Ahora, sí. Esos 3 principios, pues se ve en cada uno de los conceptos de, por ejemplo, del tiempo. Hablábamos de una duración atemporal absoluta, de un tiempo infinito eterno en ese momento de la premanifestación, y luego en el momento de la manifestación el tiempo condicionado. ¿Os acordáis de esto? Hablamos, o sea, que esos 3 principios es como una plantilla que nos ayudan a entender, porque cada uno de los aspectos que se manifiestan, de los atributos fundamentales de la unidad, pues presentan reflejos de esos 3 principios, ¿no? En el 3, por ejemplo, sí, la mente absoluta, ¿no? Potencialmente, el Ají, los seres celestiales supremos, y la mente universal Mahat. Esa triplicidad se nos aparece, ¿no? Constantemente en todo. Y lo estuvimos viendo también aquí, ¿os acordáis? En el verso 6, cuando hablábamos del estancia 1 estamos, los 7 señores sublimes, las 7 verdades, esas combinaciones de los 3 principios fundamentales que nos podían dar hasta 7 combinaciones, y lo comparábamos con las combinaciones de los 7 colores de la luz blanca, y que de alguna manera pues presentaba el universo séptuple. O sea, que lo hemos visto en distintas versiones esto. Y finalmente, ¿qué decía el verso 5? ¿Por qué decía el verso 5? Ahí lo tengo, un momento. También aparecía un reflejo de esto, el sexto. Aquí, el quinto. Ahora estamos dando el quinto. Pero perdón. Es de la estancia 2. Es aquí, quizá. Va. 3, 2. Sí.
4, 4, quinto. Sí. Sí, el cuerpo, el símil entre el cuerpo, alma y espíritu y Svavatan, Mula Prakriti y Parabrahm, ¿no? Y también hablábamos del padre, madre y luego las dos sustancias hecha una y que la manera en que se premanifestaba era descrito con este concepto de Svabhavat, ¿no? Que luego cuando ya se emanaba en el mundo de la manifestación la llamábamos Akasha, ¿no? O sea que estos tres principios continuamente nos están apareciendo, ¿no? Versiones distintas, digamos, de estos tres principios. Vale, estábamos en la... Ahora que me... Ah, sí, allá. Estábamos aquí en la lámina 531, sí. Volvemos a donde estábamos. Sí, vale. Entonces, sí, vale. En definitiva, retomando el tema, entonces lo que nos dice este verso, que este solitario rayo cae sobre las aguas, ¿no? Y las aguas, pues, que es un símil, una analogía de la materia primordial. Y recordemos que el rayo, las aguas, el germen, la materia primordial, todo ello son aspectos de la unidad absoluta. ¿eh? Y que, bueno, y que todo, desde el átomo primordial hasta todo lo que se manifiesta, tiene todos y cada uno de estos principios. Vale. Entonces, comentamos ahora la segunda y última parte del tercer verso. El rayo traspasa el huevo virgen, el rayo hace estremecer al huevo eterno y desprende el germen no eterno, que se condensa en el huevo del mundo. Vale. Entonces, en este verso lo primero que notamos es que, bueno, las imágenes cambian a la de un huevo. Utiliza esta imagen. Un huevo interno, que es virgen, que es indiferenciado, claro. Y cuando el solitario rayo alcanza este huevo, produce un huevo periódico. Este segundo huevo, claro, es más denso. ¿eh? Entonces, claro, la analogía está con el huevo biológico, ¿no? El huevo que está dentro de la gallina. La ciencia sabe que el huevo dentro del vientre de la madre gallina es flexible y maleable, ¿no? Entonces, pero antes de que este huevo sea expulsado por la gallina y caiga fuera de su cuerpo, este huevo se endurece, ¿no? Y adopta esa forma oval característica, ¿no? Esta es la imagen más o menos que este verso intenta dar. Entonces, dice que hay un huevo sin forma, eterno, virgen, que está hecho de la sustancia primordial. Y cuando el rayo penetra dicho huevo virgen y primordial, hace estremecer ese huevo, lo que causa pasar de un estado de indiferenciación a un estado de diferenciación. Y entonces este huevo se convierte en un huevo no eterno, que es el huevo del mundo, el manifestado. Entonces, la materia del cual está hecho es la del universo que se va a crear. Lo que en la analogía biológica se ha descrito como el endurecimiento del huevo antes de que la gallina lo expulse fuera, ¿no? Entonces, la materia adopta una forma propia cuando se manifiesta de acuerdo con la ideación universal, ¿no? Entonces, comenta aquí Elena Blavatsky que el huevo virgen, siendo en un sentido la cualidad abstracta del huevo o el poder de desenvolverse por medio de la fecundación, es eterno y por siempre el mismo. Y justamente, así como la fecundación de un huevo tiene lugar antes que se ha puesto, del mismo modo el germen periódico no eterno, que se convierte, por último, simbólicamente, en el huevo del mundo, contiene en sí, cuando emerge de este símbolo, la promesa y la potencia del universo entero. Bueno, entonces, Aquí la palabra simbólicamente y mm, como símbolo es sí, muy importante. muy importante, sí. Sí, sí, claro, que no estamos hablando de un huevo de gallina, ¿no?
No, Sí. ni de un huevo diferente del de gallina. Eso, de Es, avestruz. es un símbolo que pone Sí, para poder sí, explicar algo, exacto, porque pero que no podemos tomar el símbolo por una realidad, claro, porque claro. no es así. Eso es, así es. Siempre nos movemos con analogías, Sí. similitudes, etcétera, simbología, claro. Entonces, el otro aspecto de esta imagen, ¿no? De este símbolo del huevo biológico es que en el interior del huevo, más o menos en condiciones homogéneas, se encuentra todos los ingredientes biológicos necesarios para fecundar una gallina. Nuevamente, es un símbolo, ¿eh? Así, esta materia primordial cósmica, que la hemos llamado sustancia precósmica, sería como el huevo virgen cuando es expulsado y cae fuera de la gallina, ya materia o sustancia cósmica a partir del momento que está manifestada. Entonces, y eso es la manifestación, que se empieza a diferenciar. Entonces, su materia al principio, cuando emana, es todavía homogénea, pero a partir de esta sustancia cósmica, todos los objetos del universo manifestados se desarrollarán, ¿no? Entonces, estas estancias, recordemos, están describiendo el proceso, ¿no? Desde el estado precósmico al estado cósmico, ¿no? Y para acabar, creo que esta es la última, am, vamos a leer, seguimos comentando esta segunda parte del tercer verso y sigue con el símil del huevo, ¿no? El huevo virgen es el símbolo microcósmico del prototipo macrocósmico, la Virgen Madre, el caos o el abismo primordial. El creador masculino, llámesele como se quiera, emana de la Virgen femenina, la raíz inmaculada fecundada por el rayo. La raíz inmaculada fecundada por el rayo. ¿Os acordáis que al principio os decía que empezaremos hablando del Big Bang y acabaremos hablando de la Divina Concepción o de la Inmaculada Concepción? Bueno, pues esto es lo que aquí vamos a hablar ahora. Si tomamos la perspectiva del universo como un todo, entonces se toma la analogía de la Virgen Madre, ¿no? Y se refiere a la sustancia precósmica que llena todo el universo. Pero cuando hablamos de un sistema particular, tal como el solar o una cadena planetaria como la Tierra, entonces el símbolo macrocósmico es el del huevo. Parece más adecuado, ¿no? Si hablamos de todo el universo, no podemos hablar de formas concretas, ¿no? Es por eso, ¿no? Pero cuando hablamos de sistemas menores, tal como el sistema solar o la Tierra, podemos hablar de formas concretas, tal como, como el huevo, que puede parecer más apropiado y útil, ¿no? Para transmitir el mensaje metafísico, ¿no? El concepto metafísico. Puede que sea esta la razón de utilizar un símbolo macroscópico, sí, la Virgen Madre, y otro microscópico, el huevo virgen, ¿no? Entonces, el creador masculino, es el espíritu, emana de la Virgen femenina, o sea, la materia, la raíz inmaculada fecundada por el rayo, ¿no? Y sí, hay una última, esto está aquí, efectivamente, esto es un que ya sabéis que me gusta hacer a mí. Ah, perdón, creo que me he saltado el segundo texto este. Sí, y el otro ya es la última. El cosmos, leo aquí, como naturaleza receptora, es un huevo fecundado, ¿no? Que sin embargo permanece inmaculado, pues desde el momento en que se le considera como sin límites, no puede tener más representación que un esferoide. El huevo de oro se hallaba rodeado por 7 elementos naturales, 4 manifiestos, éter, fuego, aire, agua, y 3 secretos. Bueno, aquí es donde entramos en la explicación esta de la cristiana, ¿no? De que Jesús fue concebido en una madre virgen, ¿no? La Inmaculada Concepción, ¿no? La idea que hay detrás de este dogma de la Iglesia Católica, para ser más concreto, no las protestantes, no tienen este dogma ellos. La idea es que
que hay detrás es que la materia es virgen. En primer lugar, porque está indiferenciada. Que esté indiferenciada quiere decir que no ha sido manchada por la diferenciación, si la palabra manchada es adecuada, ¿no? Pero incluso cuando empieza a diferenciarse, permanece inmaculada, en el sentido que esta diferenciación sucede por virtud de su propia naturaleza, que no es que haya sido fecundada por un agente externo. ¿Eh? Entonces, fijaros, ¿no? En la idea cristiana, más que cristiana, yo diría católica, no había fuente física externa para María para que quedara embarazada, ¿no? Fue el Espíritu de Dios quien la fecundó, ¿no? Pero esta es una manera de decir que quizá fue cierta o no fue cierta, pero que detrás hay una verdad mucho más profunda, ¿no? Porque es una manera de decir, desde el punto de vista filosófico, que había algo en María misma que produjo la fecundación. No había fuente externa. Y se está refiriendo a esta verdad metafísica, ¿no? Entonces, el comentario de Elena Blavatsky saca a luz, es lo mismo que el dogma de la Iglesia Católica. Que he dicho, las iglesias protestantes no tienen esta visión, no tienen este dogma, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Que la materia primordial tiene en ella misma las propiedades de autofecundación, que dará como resultado la manifestación del universo. La idea, pues, es la de evitar la dualidad de poderes, que haya un Dios externo que crea la materia o la fecunda. No, es la misma materia que tiene esta propiedad de autofecundarse. Incluso hay una carta de los Mahatmas, ahora que me acuerdo, que dice algo así como que solamente creemos en la materia. Lo lees así, fuera de contexto, pero qué barbaridad dicen ahora los Mahatmas, ¿no? Por supuesto, los Mahatmas no se refieren a la materia física. Ellos dicen que esta materia a la que se refiere es la misma que espíritu, es la misma que la energía creadora. Entonces, la sustancia primordial es sólo un principio que tiene todas estas potencialidades que acabo de nombrar en ella. Y es por ello, por todo lo expuesto, que Elena Blavatsky dice, es un huevo fecundado que sin embargo permanece inmaculado. ¿Eh? Y en cuanto a la parte final de su comentario, cuando dice, pues desde el momento en que se le considera como sin límites, no puede tener más representación que un esferoide. El huevo de oro se hallaba rodeado por 7 elementos naturales, 4 manifiestos, éter, fuego, aire, agua, 3 secretos. Bueno, eh, Elena Blavatsky aquí se refiere a un mito hindú, el mito hindú del huevo de oro, que creo que no, lo tengo apuntado por ahí, el nombre es algo así como Hiranyagarbha, Hiranyagarbha. Hiranyagarbha, sí. Sí, sí, el huevo de oro, que tenía 7 capas que crean los dioses y el universo. Entonces, Son los planos. exacto. Elena Blavatsky dice que las 7 capas son también los 7 planos, los 7 elementos, de los cuales Sí. 4 ya se han manifestado, porque estamos en la cuarta ronda de evolución, referido entonces al planeta Tierra, ¿no? Claro, en cada plano de evolución, cada plano se refiere a otro estado de conciencia, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, aquí esto es visualizando un poco lo que he dicho, ¿eh? Fijaros. Este diagrama ayuda a visualizar un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? El huevo de oro es la esencia de lo que constituirá la manifestación del universo. El huevo mundano no es eterno, lo que quiere decir que cuando el periodo de actividad se acabe, el proceso será en reverso y todo volverá al huevo virgen o madre virgen, la expansión y la contracción. Eso Entonces, es. esta sustancia primordial contendrá la potencialidad de volver a activarse después de un periodo de inactividad, ¿no? De 7 eternidades también. Entonces, esta vibración nuevamente volverá a excitar, y a despertar la Madre Virgen para generar un nuevo universo. ¿Eh? Esto es un poco lo que intenta recoger este diagrama.
Y con ello acaba la exposición que había preparado por el tercer verso y el próximo día entraremos en el cuarto verso, quinto y sexto, espero. Y ya está. Gracias por la atención y dejo de compartir. Y se abren los micrófonos para lo que queráis comentar. Los que... ¿Complicado esto o se sigue? Porque... Podéis levantar vuestras manos. Luis, Está... Dime. Ah, está Sara, perdón. sí. Ah, sí, Sara. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Estás en mudo? Sí. Estás en mudo, sí, sí. Estás con el micro cerrado, Sara. Sí, tienes que abrir ahora. Sí, Aunque he hola. entrado un poquito tarde, Ok. he llegado al momento en que empezabas a compartir y, y la verdad es que se entiende bien las explicaciones y los comentarios, tanto por tu parte como de Clarisa, son muy esclarecedores. Y tengo que decirte que los gráficos ayudan, ¿eh? Cuando antes él sí ha comentado sobre el movimiento, en la explicación que tú has hecho de uno de los versos sale el movimiento de la respiración, Sí. simbólica también. Es muy interesante, aparte de la vibración sale la respiración. Ese aliento, y que a mí también me gusta mucho porque a nivel microscópico es importante para el ser humano. Esta respiración nos ayuda mucho a todos los fenómenos que queremos trabajar a nivel mental y nada más. Solo darte las gracias y que seguiré con mucho interés los próximos comentarios, ¿eh? Muy bien, para eso estamos, gracias. Y quería decir, en principio yo había pensado, mira, te lo pregunto a ti, en extensión a quien quiera, a solo hacer comentarios de las 3 primeras estancias, pero me estoy animando para completar todas las estancias del Cosmogénesis, si os parece. Seguimos adelante hasta... Yo veo varias cabezas que van haciendo que Sí, sí. sí, claro. Claro, ahora no nos vas a dejar a medias o tres cuartas Exacto. partes. Bien, bien. Pues estamos en la tercera, voy a ir preparando la cuarta mientras, para ponerla en la recámara, la Sí. cuarta estancia y seguir. Perfecto, pues qué bien. Venga, pues gracias, Sara. No ¿Alguna hay muchos cosita más? hermanos que se arriesguen a tocar estos temas que son tan engorrosos a poder explicarlo. Mm. Así que Bueno, gracias, muchas pues gracias espero por que todo el sean esfuerzo que menos están haciendo. engorrosos después de estas charlas. Y creo que Patricia ha levantado la mano. Patricia, Sí. quieres comentar algo, ¿verdad? Hola Daniel, muy buenas tardes a todos. Sí, tengo dos Hola. preguntas, Daniel. A ver si me pudiera Perdona, ayudar. Patricia, acércate a la entrada del micro porque no se te oye muy bien. Sí, que tengo dos preguntas. ¿Ahí me escuchan? A ver, ¿Me escuchan ahí? di la primera, a ver si la Bueno, cogemos. la primera es, si se supone que todo es energía, obviamente este aliento divino que nosotros tenemos en nuestra existencia, ¿realmente sigue siendo energía o qué sería? El aliento divino. Ajá, el aliento divino. Porque Bueno. se supone que en la Biblia habla sobre ese aliento divino, ¿no? Que es el soplo divino. Sí, bueno, todo es alegórico, ¿no? Para empezar. Entonces, se utiliza la palabra vibración, se utiliza la palabra aliento, se utiliza la palabra respiración, eh, em, pero claro, todos son alegorías de esta ley cíclica, ¿no? Todo lo que es respiración, inspirar, expirar, ¿no? Todos son alegorías de la ley cíclica, la vibración, ese preestado del FOAT, ¿no? Anterior. Em, pero claro, estamos hablando de la oscuridad, ¿no? Con lo cual, todo lo que digamos es una manera figurativa y simbólica de describir cosas que en realidad no tenemos idea de cómo suceden, ¿no? Tenemos vislumbres gracias a estos estancias. Entonces, sí, claro, al final todo es energía, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y la energía
se manifiesta, esta energía primordial, si la pudiéramos llamar así, se manifiesta como materia y como espíritu, ¿no? Y hoy hemos dicho por derecho y del revés cómo sucede esto simultáneamente, ¿no? En el espacio, que no es un espacio vacío, que es un espacio que es sustancia precósmica y que simultáneamente todo a la vez esta energía se manifiesta, ¿no? Y se manifiesta en un mundo bipolar, en un mundo dual, como materia y espíritu, pero que son dos aspectos de lo mismo, porque todo surge de esta unidad, ¿no? No sé, si alguien quiere añadir algo o te parece bien así o ves alguna cosa más de esta pregunta. No, muchísimas gracias. Y la segunda pregunta es, en realidad, esta vibración, obviamente todos la tenemos, ¿no? Desde plantas, animales y obviamente minerales, ¿no? Mm. ¿Por qué hay algunas personas que la sienten más y son más sensibles a estas vibraciones que otras? Gracias y buena tarde. Bueno, esta vibración a nosotros como individuos, o sea, individualizados, claro, tenemos la mónada, ¿no? Que está individualizada y es la forma a través de nuestro espíritu que percibimos, si quieres llamarlo vibración, en el mundo bajo que estamos, yo creo que es más adecuado hablar de la palabra foat, que tiende este puente entre la materia y el espíritu, ¿no? Y esto a nivel microcósmico nuestro, acordaros que está la- el plano manas, el plano de la mente, hay la mente superior, la mente inferior y está ese canal antakarana que lo une, ¿eh? Y entonces cuando nuestro cuaternario inferior pues despierta esa conciencia espiritual, el antakarana está funcionando y tenemos esos vislumbres, ¿no? Empezamos a tener un conocimiento espiritual, unas intuiciones, un conocimiento intuitivo, espiritual de esa parte monádica nuestra, ¿no? Y es fundamentalmente esto es lo que, bueno, podrías llamar es el reflejo, el eco de esa vibración original, ¿no? Como lo vivimos en nuestro microcosmos, ¿no? Por evolución personal, sí. Y creo que Clarisa quiere añadir algo al respecto. Sí. Sí, a ver, la vibración en los planos superiores es de un tipo. Vamos a utilizar las palabras más sencillas posibles. Mm. Cuando todo se va desenvolviendo de plano en plano, los subplanos y los planos, los subplanos y los planos, cuando llega aquí, esa vibración está adaptada a lo que este plano puede soportar. Si la recibiésemos directamente, ardería todo. Fundiríamos los plomos, ¿no? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, sí, Luego, además de esto, luego están las diferencias, entre comillas, por las hay, entre los diferentes estados de las personas. Por eso unas personas tienen un tipo de estado mental, emocional y físico y responden de una manera a los acontecimientos y otras personas responden de otra manera. Hay esas diferencias en la percepción de las vibraciones, incluso de nuestro propio entorno. Tanto es así que hay personas que en la condición actual de su momento evolutivo, y todo está bien porque cada uno está donde tiene que estar según su edad evolutiva interna, hay personas que ahora mismo les das un golpetazo en la cabeza y no se enteran. Y lo estoy diciendo simbólicamente hablando. Es igual lo que ocurra, no se enteran, están como el corcho. Mientras que hay otras personas que por su estado de desarrollo, de evolución, tienen una sensitividad que tan solo que se mueve algo aquí al lado, lo notan en sí mismas. Entre los dos extremos hay muchas gradaciones, así que podemos encontrar a personas en toda la infinidad de gradaciones posibles respecto de esa sensibilidad y de todas las cualidades.
hay infinidad de gradaciones en todo. Así que por lo que preguntaba la compañera, pues que cuando miremos con esa mirada amplia que tiene en consideración el proceso de la evolución y la inmensidad de las diferencias que hay en todo. No diferencias de origen, sino diferencias en el proceso. Los niños no nacen todos el mismo día en una casa. Por lo tanto, nosotros, evolutivamente hablando, tampoco nacimos todos a la par. Y hay mezcla en la humanidad, hay mezcla de edades evolutivas. No podemos responder de la misma manera unos que otros, puesto que no tenemos las mismas edades internas evolutivamente hablando. De aquí afuera nos hacemos viejitos, pero si no somos muy viejitos de adentro, pues nos comportaremos como chiquillos malcriados, que se dice. ¿Eh? Vale. Bueno, no sé si habrá valido de algo. Patricia, era Patricia la que estaba. Sí, era Patricia la que preguntaba, Sí. sí. No, muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Igualmente. Igualmente. Pues sí. María José, hola, ¿qué tal? Dinos. Hola, buenas tardes. Gracias, Daniel y Clarisa, porque la verdad es que aclaráis mucho todo esto que la verdad que es difícil a veces, bastante difícil de comprender. Quería aportar una cosa, Daniel, que estuve yo investigando y se refiere y es relacionada a la teoría del universo oscilante propuesta por Tolman, que dice que el universo sufriría una serie infinita de oscilaciones, cada una de las cuales se inicia con un Big Bang y termina con un Big Crunch, describiéndose así una cadena interminable de ciclos. Y esto, yo cuando lo leí, o sea, me llevó directamente a la idea de lo que explica la doctrina secreta. Además es que dice que no solo que se expande y luego se contrae, volvería a contraerse cada uno de esos universos, sino que el universo siguiente al que se implosiona, al que se contrae, contaría con todas las potencialidades del anterior, con lo cual sale un universo más evolucionado y más en progreso. No sé si habíais visto algo de esta teoría, pero a mí me pareció que se parece mucho a lo que explica la teosofía. Sí, Es sí, Tolman. sí, efectivamente. Hay estas teorías de las oscilaciones se recogen en término también BB, ¿no? Big Bounce, que es el gran rebote, ¿no? El gran rebote, ¿no? Y es esto lo que tú has dicho, ¿no? Y efectivamente se ajustan mucho más a tal como enseña la cosmogénesis metafísica, la doctrina secreta, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Claro. Ahora, hay muchos. La ciencia también hay que cogerla un poco con pinzas, ¿no? Porque va cambiando, las teorías se van mejorando, otras quedan obsoletas. Pero sí, el Big Bounce, el gran rebote, como es el de esta la oscilación que acabas de describir, se ajusta mejor a lo que enseña la doctrina secreta, efectivamente. Sí, como se ha dicho esta tarde, de lo que ha estado leyendo Daniel, comienza todo en todo el espacio universal, pero como que comienzan los planos superiores y se va densificando y va generando los planos. Tenemos que describirlo así porque no tenemos otra manera, pero todo sucede en el espacio universal. Desde ese punto de vista, tal como lo explica la doctrina secreta, cuando al plano físico emerge una galaxia, para esa galaxia eso es
un Big Bang aparece en el espacio físico, Claro. pero esto es largo y es una energía tremendísima. Y sabéis que incluso cuando han estado fotografiando con los telescopios estos más avanzados que hay, el Webb y tal, han encontrado que hay galaxias que chocan entre sí y se fusionan y otras que desaparecen, etcétera, etcétera. Si todo eso es tremenda energía que se desarrolla, la que se conoce en el plano físico, porque los otros planos no los vemos, pero están moviéndose y están habiendo una cantidad de sistemas y de energías en proceso de descenso y aparición en el plano físico y en el proceso de reabsorción Ujú, hacia los planos superiores. Y esos son los dos procesos. ujú. Y fijaros que esto es compatible, esta simultaneidad, con que si todo ha pasado a la vez, lo que pasó muy lejos, la luz nos está llegando ahora, ¿no? Muchísimo más tarde. Sí, Claro, porque solo puede avanzar solamente vemos con simultaneidad lo que sucede alrededor nuestro, muy cerca. claro, Pero sí, lo que está muy lejos tarda mucho la del Sol tarda 8 claro, minutos en 8 llegar a la minutos, Tierra, pues pues ya eso, podemos ir echando cálculos. echando cálculos y tiramos para atrás, ¿no? O sea, o sea, que es compatible con tal como vemos el universo, ¿no? También, o Sí. sea, que no es una barbaridad, ¿no? Que no tenga una comparación con lo que sucede aquí, en el mundo físico. Bueno, lo dejamos aquí. Mira, hay una última pregunta. No sé si Mónica nos lo quiere explicar un poco, esto que has puesto en el chat, porque no estoy tan familiarizado con esto de los rayos. ¿Qué querías decir? Si quieres comentar. No, no, gracias Ah, por la sí. exposición. Es casi poesía esto ya. Ah, No, me encantó. No, es que según ibas explicando, me acordé que había leído en algún sitio que el Big Bang realmente lo que vendría a ser es simplemente el surgimiento del universo a partir de otro universo. Recuerdo que era un científico el que lo decía. No ajá. es el origen, sino una venida del previo. Entonces me acuerdo Es de semejante a lo que ha dicho María José. sí, 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 tiene que ver con eso. Y entonces se dice que estamos en el segundo universo, es de segundo rayo este. Venimos del anterior, del tercero y vamos hacia el primero. Entonces, como es lo que yo no sé si esto venía del tibetano, la verdad. Ahora no Ujú. lo recuerdo, Maestro supongo tibetano, ¿te refieres? Ujú. Sí, pero claro, esto del primer rayo, del segundo rayo, esos ya serían los movimientos planetarios, Ujú. los manvántaras y pralayas planetarios, o sea que nos vendríamos mucho más para aquí. Más para abajo, sí, pero bueno, por analogía, para poder entender aquello que es mucho más, digamos, difuso, bueno, concretarlo con esto y me llamaba la atención porque de alguna manera, entonces esto quiere decir que ya está yendo el universo, o sea, viene de algo un poco más, entre comillas, voy a utilizar un lenguaje así un poco macarrónico, desde algo un poco menos perfecto, como el tercero, como si fuera el hijo, y se va otra vez al absoluto, al padre, ¿no? Con lo que Sí. previamente da la sensación de que tuvo que haber ese otro camino. Es que esto lo dice la señora Blavatsky en la doctrina secreta, ya Sí, lo dice sí, ella, sí. Sí, que es uno de la serie interminable que no ha tenido nunca principio y que no tendrá nunca fin, Mm, y que cada universo es más perfecto que el anterior, ujú, pero que parte kármicamente de lo que dejó el anterior. ujú, ujú. sí, sí, exacto. Entonces, con todo lo que venís explicando, empieza a cobrar mucho más sentido todo y esto de los rayos también me ayuda a concretar de alguna manera aquello que es más difuso, que se Mm, ve más lejos, ¿no? Y bueno, Ujú, ujú. así que gracias. Bueno, Nada, gracias a ti por tu comentario. Bueno, efectivamente, el universo va avanzando, va empujando para adelante, ¿no? Entonces, claro, al final de cada ciclo, al final de cada Manvantara, pues nos pilla a todos con el grado de evolución que tenemos, ¿no? Algunos habrán llegado, alguno
al nivel de nirvana máximo que se puede aspirar ese Manvantara, ¿no? Pero el resto nos quedamos con nuestro karma, con la evolución que habíamos conseguido, ¿no? Cuando se acabe el tiempo de este Manvantara. Y ese será el punto de partida nuestro en el siguiente Manvantara, ¿no? Y en este sentido, pues sí, Elena Blavatsky. Esto es material para otro curso entero de las ¡Fua! apariciones, de que si venimos de la luna, de cuando la Uy, primera no, no. ronda, etcétera, etcétera, etcétera. Son Pues las 19:45. vamos a Sí, sí. dejarlo para otro, Sí. Son para las cuando toque, vaya, 19:45. para cuando toque Sí, sí. ordenadamente. Es que, si me permitís, es que en ese sentido ya se pierde casi interés plantearse dónde está uno y dónde deja de estar y no procede. O sea, estamos en el minuto que estamos, aquí ahora y se acabó. Ay, eso Relaja es. mucho a la mente también. Mm. Gracias, José. Sí, sí, efectivamente. No hay Veo más que cera que la que arde. estás... Pues nada, muchas Muchas gracias, gracias Hay que a todos. Mónica, despedirse. gracias a todos y gracias, Clarisa, por tus aportaciones, como siempre, muy aclaridoras. Y nada, pues que tengáis un buen fin de semana y nos veremos no el viernes que viene, el El otro, día 9. el Tengo 9, sí. Gracias, anotado, sí. gracias. Buen fin de semana, Gracias, muy Clarisa. queridos. Chao, Bye. gracias. Gracias a todos.